Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, amigo. Muy bien. Encantado de estar de nuevo en esta mesa contigo para poder platicar y poder discernir un poco sobre estos temas que nos encanta escuchar, que nos encanta saber, que nos generan un cierto pavor, un cierto escabullo, un cierto escalofrío dentro de nuestro propio cuerpo. Entonces, como siempre lo digo, como siempre convención, muchas gracias a la gente que nos sigue, que está pendiente de nosotros y que por igual cuenta nos da un poco de su atención, o mucha de su atención, nos da su preferencia y sobre todo está fascinada y es fanática sobre este mundo tan desconocido que muchas veces nos cuesta un poco comprender. Y por otra parte, pues estoy un poco intrigado por saber cuál va a ser el tema del día de hoy y abordarlo, conocerlo, adentrarnos, poder sumergirnos dentro de esa inmensa oscuridad que a veces nos queremos abnegar para saber con qué nuevo escudimiento dentro de mi mente voy a salirme el día de hoy, al momento de que terminemos de escuchar la historia y la narrativa que corresponde a este episodio. Me alegra mucho que tengas esas expectativas y esas emociones ante este capítulo. Te apuesto todo lo que quieras que en verdad no te va a defraudar tanto a ti como a nuestra audiencia. Y es preciso señalar que a lo largo de la vida que ha tenido Miedos Nocturnos hasta este momento, hemos hablado muy poco sobre este tema. Vamos a tocar el tema de una secta, que si bien ya lo hemos hecho antes, en muy pocas ocasiones, creo que es un agregado exacto para poder continuar con estos relatos que llevan como título Desconocido. Para poder entrar de lleno a este tema, te hago la siguiente pregunta, Ricardo. ¿Has escuchado sobre la secta Orden del Templo Solar? En algún momento llegué a escucharlo, llegué a tener un tema de conversación con algunas personas que tienen este conocimiento y este cierto aficionado, fanatismo hacia estos temas sectarios, como tú lo acabas de explicar. Entonces es un tema demasiado, no escudriñante, sino temeroso. Cierto modo también te da un poco de coraje, pero como lo hemos dicho en su momento cuando hemos tocado estos tipos de temas, este tipo de grupos son muy complicados de manejar y también a lo mejor de tener un tema de conversación porque generas mucha discordia, pero que en este caso particular, en el caso de la secta solar, es muy complicado porque hay tantas cosas que no alcanzas a comprender y cómo es que la gente se va envolviendo y se deja envolver para cometer ciertos actos atroces. Entonces sí, creo que el mismo nombre lo menciona, una secta demasiado peligrosa, la más peligrosa como se le podría denominar. Entonces sí tengo algo de noción, va a ser un tema fantástico para tocarlo contigo y espero y estoy con una gran especulación de que este episodio le va a encantar a la gente, como sé que nos va a gustar hacerlo a nosotros. Bien, Ricardo, si me permites, te voy a compartir la introducción de este tema. En las sombras de la devoción, donde las palabras de los líderes se tornan absolutos, florecen las semillas de la tragedia. Hay templos que no son de piedra ni mármol, sino de fe ciega y obediencia sin cuestionamientos. Pero también susurran secretos que solo los elegidos pueden escuchar. La Orden del Templo Solar fue un altar para las almas perdidas, una morada donde el dogma se entrelazó con la desesperación. En sus filas, la vida y la muerte danzaron en un pacto silencioso, y las llamas se convirtieron en testigos de un sacrificio colectivo. ¿Qué es lo que lleva a los hombres y mujeres a seguir un sendero de destrucción en nombre de la salvación? ¿Qué susurros retumban en las mentes de aquellos que ven el fuego una puerta hacia la eternidad? Esta noche, en Miedos Nocturnos, descenderemos a los oscuros cimientos de la Orden del Templo Solar, donde la luz prometida fue consumida por la sombra. Ajusta tu mirada, pues las verdades que arden en este relato no serán fáciles de contemplar. Y justamente, Ricardo, audiencia, para poder comenzar de manera oficial con este tema,
Aparte de la introducción, vamos a contar la historia un poco al revés. ¿Con qué objetivo? De que vamos a ir armando este rompecabezas de una forma interesante. En esta ocasión voy a comenzar básicamente con lo que hizo que el mundo volteara hacia la Orden del Templo Solar, y ya después vamos a empezar a averiguar qué fue lo que detonó este desenlace. Un bebé de 4 meses con una estaca de madera incrustada en el corazón, cadáveres cubiertos con sotanas blancas, dispuestos en círculos rituales, casas reducidas a cenizas, parejas de mujeres en sus 30 junto a adolescentes de 14, tránsitos a estrellas lejanas, transmigración, lavado de dinero, contrabando de armas, asesinatos y suicidios colectivos, sectas, sexo, locura y muerte. Demasiada muerte. 30 años atrás, el 5 de octubre de 1994, la policía suiza halló 48 cadáveres en 2 localidades separadas por cientos de kilómetros. La conexión fue inmediata. Los primeros en llegar fueron los bomberos. Llamados por el fulgor de casas en llamas, apagadas las brasas, emergió el espanto. En Sherry, el cuerpo de un hombre yacía en una cama, un tirón en la sien y una bolsa plástica cubriendo su rostro. Un suicidio peculiar. Pero la peor guardaba detrás de una pared falsa. 22 cadáveres, alineados en un semicírculo perfecto. Vestidos con túnicas blancas inmaculadas, rodeaban un altar cubierto de terciopelo rojo. Un cáliz, candelabros, cruces carmesí, armaduras medievales y ornamentos religiosos contemplaban el macabro escenario. A 200 kilómetros, en Grange-sur-Galvan, otras 3 viviendas ardían. Cuando las llamas cedieron, el horror se repitió. 25 cuerpos, entre ellos 3 niños y un adolescente de 14 años, dispuestos en forma de estrella. Entre los muertos se hallaban los líderes de la Orden del Templo Solar, Joseph Dimambro y Luc Jouret, que, por cierto, más adelante vamos a hablar de ellos. La escena sugería un suicidio colectivo, pero la autopsia reveló algo más siniestro. Algunos habían muerto por disparos, otros habían ingerido veneno. No todos se habían quitado la vida, algunos fueron asesinados. Pero el horror había comenzado días antes, a un océano de distancia. En Moray Heights, Canadá, el matrimonio Dutoit había aceptado una invitación para cenar. Nick y Anthony Dutoit, junto a su bebé Emmanuel, se sentaron a la mesa de Jerry Colette Quenaut, viejos conocidos de la orden. También estaban presentes Joel Egger y Dominic Bellanton. La velada parecía una tregua, un reencuentro tras la ruptura con la secta, pero el engaño se cernía. En medio de la noche, Egger invitó a Anthony a la bodega para buscar vino. Allí, lo golpeó con un bate de béisbol y cuando el hombre cayó, lo degolló. Luego, con saña insaciable, le asestó 50 puñaladas. Nicky corrió la misma suerte. 27 cuchilladas cegaron su vida. Pero el peor destino fue para Emmanuel. La orden creía que el bebé era el anticristo. Una estaca de madera atravesó su diminuto corazón. Una imagen que parecía extraída de la ficción, pero era demasiado real. Egger y Bellanton partieron rumbo a Suiza, mientras los Quenaut ocultaron los cuerpos en el sótano. Al día siguiente, ellos también se quitaron la vida y prendieron fuego a la casa. Días después, los cadáveres de Suiza sellaron la trágica extensión del sacrificio. La Orden del Templo Solar había tejido su destino con fuego, cuchillas y veneno. La creencia fanática, el delirio mesiánico y la manipulación desmedida culminaron en una sinfonía de muerte. Bien, Ricardo, bien, audiencia. En esta ocasión, Ricardo, me gustaría saber tu opinión respecto a este primer apartado, ya que es sumamente importante empezar de esta manera, solamente para poder tener en mente lo que realmente fue la Orden del Templo de la Luz Solar, y pues en esta ocasión, Orden del Templo Solar, perdón. Y pues en esta ocasión sí me gustaría saber mucho tu opinión, porque como siempre lo hemos dicho, apenas esta es la punta del iceberg de todo lo que viene, pero sin duda ya nos deja un primer impacto
pues bastante tenebroso y macabro. Sí, al parecer hoy la entrada parece plato fuerte, porque con esto que tenemos, cómo se empecé a documentar, a salir a la luz, a conocer el porqué de estos actos, ¿no? O sea, que en los primeros estudios, los primeros análisis, los estudios forenses, te deja ya con una cierta duda, ¿no? Y que creo que esa es la sensación que al menos yo tengo, porque ya conocer simplemente cuando dijiste lo del bebé, te queda más que claro que algo está pasando muy extraño detrás de esta historia, ¿no? Entonces, empezar a platicar sobre los líderes sectarios del Templo Solar, estamos hablando de que sí es muy complicado y muy complejo. Entonces, qué fuerte, qué escudriñante, qué horrible pensar que un bebé pudiera ser justamente la contraparte de Cristo, ¿no? Lo que siempre hemos hablado en algún momento acá, el bien y el mal, y la gente que cree que son los buenos tratando de acabar con lo malo, ¿no? Entonces, desde aquí ya tenemos vislumbrado cómo existe un cierto fanatismo por esta contraparte, como siempre suelen ser las comunidades sectarias, que pues pueden envolver a otros para poder manejarlos a su antojo, para poder convencerlos de lo que están diciendo es la verdad absoluta y lo que se va a encontrar dentro de la misma. Entonces, poder cometer este crimen tan atroz, que fueron 3 en la misma noche, 3 en el mismo lugar y 3 de la misma manera, te habla de que no vamos a hablar de una secta cualquiera, sino de algo más allá que a veces no está dentro de nuestra comprensión como sociedad civilizada, como personas que tenemos una cierta moral, una cierta educación, una cierta ética, como lo quiera ver la gente, que parecen incomprensibles. ¿Cómo es que se puede llegar a cometer ese tipo de actos tan atroces? Pero hay que recordar un punto importante y que siempre está presente en las sectas. La mente humana es tan fácil de manejar cuando se le da autorización para hacerlo, y creo que simplemente con la entrada, como lo dije, que parece plato fuerte, ya tenemos un pequeño indicio o un gran indicio de cómo se va a desarrollar esta historia. Bien, Ricardo, ya pudimos saber por qué, repito, el mundo entero volteó a ver a la Orden del Templo Solar, pero ahora también debemos de comentar el origen, las creencias, qué es lo que pensaban, por qué la gente se unió. Y es muy interesante este origen. Creo que como toda secta siempre es importante este pilar para saber por qué la gente cae. Pues bueno, Ricardo, para poder empezar, Luke Jarrett y Joseph DiMambro, unidos por la ambición y el delirio, dieron vida a la Orden del Templo Solar en 1978. Jarrett, un médico homeópata convencido de ser la reencarnación de un templario, y DiMambro, un joyero condenado por fraude y maestro en las sombras, crearon un culto donde lo esotérico y lo macabro se entrelazaban. Su credo era una maraña de supersticiones, nazismo latente, masonería distorsionada y promesas de transmigración. Decían preparar a la humanidad para la llegada de Jesús, transformado en el Rey del Sol, que unificaría todas las religiones moniteístas. La orden interpretaba cada temblor de la tierra y cada tormenta como heraldos de un apocalipsis inminente. Quiero hacer una pequeña pausa aquí, Ricardo, para saber tu opinión sobre esta pequeña introducción al origen de la Orden del Templo Solar, ya que es preciso señalar que es muy curioso cómo justamente, obviamente, una secta inicia sobre el beneficio de unas pocas personas para robar a los supuestos creyentes. Bueno, realmente creyentes que buscan creer en algo y los convencen en todo sentido. En esta ocasión pues hablamos de 2 personas que tuvieron cierto privilegio gracias a sus trabajos y que realmente sabían cómo manipular a la gente, además de las creencias que ellos tenían, que estaban 100% seguros de lo que estaban hablando. Me gustaría saber tu opinión respecto a este primer apartado, rumbo a desenlazar todas las creencias de esta secta. Sí, justamente creo que es una capacidad, o no sé, como una parte fundamental, como parte del recetario de las sectas, ¿no? O sea, como que
esta complementación de, ok, vamos a hacer una pequeña desviación de la religión o una pequeña variante o ocupar como base la religión para poder manipular a otras personas para obtener un beneficio económico, siempre van de la mano, ¿no? Al final de cuentas creo que lo hemos tocado más de una vez y siempre este tipo de circunstancias, estas situaciones de que el bien material o el bien económico o el bien financiero siempre van de la mano, ¿no? Entonces te aprovechas de mucha gente que empieza a creer en tu palabra, porque hay que decirlo también, la gente que lidera una secta o que la funda o que empieza a tenerla, pues tienen conocimiento tanto de esta parte como la financiera, como la administrativa, como no sé, como de esa parte de convencimiento, como si fuera un vendedor de bienes raíces, también va de la mano con tener una muy buena labia, una muy buena declamación, tener habilidades de convencimiento, como lo acabo de decir, como un vendedor de bienes raíces, valga la redundancia, porque pues a final de cuentas tú lo que estás vendiendo es una idea, una percepción que puede estar muy bien equivocada y que la mayoría, así como lo acabas de decir, están creadas y fundamentadas con el miedo al caos, el miedo a la destrucción, el miedo a que pueda ocurrir algo que pueda cambiar por completo el correr de la humanidad, su línea temporal. Entonces no es un extraño, siempre en este tipo de cuestiones sectarias vamos a encontrar que siempre hay un beneficio económico, y cuando todo se empieza a no sé cómo decirlo, a lo mejor a caer, a desmoronar, es cuando estas sectas empiezan a tambalearse, ¿no? Pero de entrada, como lo vuelvo a repetir, la gente que está muy asociada a estos temas se va a dar cuenta de que todas las sectas, o al menos la mayoría, tienen su fundamento principal en generar un beneficio económico, y que ahí lo tenemos con los personales principales, ¿no? Con Luke y con Joseph, que a final de cuentas, tú me lo mencionaste, unidos por la ambición, empezaron a crear a la Orden del Templo Solar, y que esto nos da la pauta para entender cómo es que empieza a surgir estas ideas. Aparte, creerte un templario creo que también va de la mano con lo otro, ¿no? O sea, te crees un caballero, un sucesor, un heredero de ciertas aptitudes, ciertas cualidades que pues lógicamente no tienen nada que ver con tu actualidad y con lo que eres. Simplemente dos personas déspotas, soberbias y ambiciosas se unen para poder crear algo más grande que ellos pueden manejar, y que aparte, conociendo cómo suele funcionar este tipo de circunstancias con las religiones, pues a veces tienes hasta una cierta indulgencia política, ¿no? Entonces por ahí también pensarlo de ese modo y viéndolo de ese lado, la gente podría tener una idea de por qué muchas veces estas sectas o los líderes de sectas se van por este lado, porque pues hay una cierta inmunidad, ¿no? Para poder continuar con este relato, Ricardo, me gustaría hacerlo con los primeros engaños de estas dos personas, de estos dos farsantes hacia los creyentes, así como muchas cosas perturbadoras que tal vez a más de uno nos haga realmente pensar sobre este caso. Sus adeptos, convencidos de ser elegidos por fuerzas superiores, creían que sus almas habían viajado a través de incontables reencarnaciones para cumplir un destino cósmico. Pero detrás de las enseñanzas, la maquinaria de la secta devoraba fortunas. Sus principales seguidores eran jóvenes acaudalados, entre ellos un heredero de la firma Piaget y el renombrado director de orquesta Michael Tabachnik. Francia, Suiza y Canadá se convirtieron en los epicentros del culto, con cerca de 500 miembros atrapados en la red de manipulación y fervor. Los rituales eran espectáculos de pompa y engaño. Tónicas blancas ondeaban bajo cáliz y estandartes, mientras proyecciones y juegos de luces simulaban apariciones de entidades espirituales. Solo los inocentes creían en los espectros, pues la hija de Dimambro, Emanuele, a sus 13 años, fue quien rompió el hechizo. Después de descubrir las ilusiones, su voz se alzó con la verdad. Pero la respuesta de los líderes fue escalofriante. Justificaron el engaño como un medio para fortalecer la fe tan valiente de los devotos. Y eso no es todo, Ricardo, ¿sabes? Ya que lo que te voy a decir a continuación es más perturbador que solamente engañar con luces. Ya que dentro de la orden, la perversión se disfrazaba de doctrina. Dimambro instituyó lo que llamó sexo mágico, proclamando que el acto carnal
era un puente hacia la iluminación. Las parejas eran designadas por mandato divino, o más bien por los caprichos de su fundador. El consentimiento se disolvía en la obediencia ciega, separaba matrimonios con la frialdad de un verdugo y reasignaba esposas a jóvenes de menos de 15 años. Un ejemplo de hecho es que a los 57 años, Tim Ambro desposó a Dominic Bellanton, de tan solo 21 años. Pero cuando ella cruzó la barrera de los 30, él dictó su siguiente sentencia: debía casarse con un muchacho de 14. Mientras los líderes se proclamaban maestros de lo sagrado, sus víctimas se deslizaban hacia la aniquilación de su voluntad. La promesa de ascender a la estrella Sirio era su última esperanza, una mentira que encubrió las sombras de abuso, sumisión y terror. En cada rincón de la orden del templo solar resonaba la certeza de un destino predicho, pero la verdadera profecía era el horror que sus cimientos ocultaban. Pues bien, Ricardo, me gustaría justamente de igual manera saber tu opinión respecto a este apartado, donde sin duda pues fueron sumamente inteligentes en saber quiénes iban a ser sus adeptos dentro de esta secta, ya que, lo repito, ambos hombres al tener trabajos con cierto privilegio, sabían con qué personas acercarse y sobre todo, ante el beneficio de unos pocos, en esta ocasión de simplemente ellos dos, sabían, repito, con quién dirigirse. Y sobre el tema del sexo mágico, wow, es increíble cómo todas las sectas siempre deben de tener este punto que es de los más importantes, repito, de toda secta. Pero me gustaría saber tu opinión sobre este escabroso caso que apenas estamos empezando de la Orden del Templo Solar. Bueno, de entrada creo que es muy parte de estas organizaciones tratar de convencer a sus miembros de cualquier modo. O sea, lo que tú mencionabas en esta parte, en este espacio dentro de la historia, yo quiero rescatar algo muy importante, esto de los efectos, de los hologramas, del jugueteo con las luces, de cómo fueron descubiertos y tratar de justificarlos para que la gente no se te vaya. Pues creo que también dentro de todo habla del poder que tenían sobre los demás, los líderes, ¿no? No creo que absoluto, porque al final de cuentas fueron descubiertos y fueron puestos contra la pared de algún modo, ¿no? Y que peor que haya sido por una de las personas más allegadas a ellos. Ahora sí, ya refiriéndome al apartado del llamado sexo mágico, creo que estamos hablando de algo muy ligado a este grupo, ¿no? de comunidades sectitivas, que pues nos pueden llevar a algo muy controversial, a veces muy contradictorio, que es como este poder de poder decidir, pues tú te vas con tú te vas con el otro, tú que te quedas acá, ahora te casas conmigo, ahora te casas con aquel, ahora tienes sexo con ahora tienes sexo conmigo, ¿no? Como correlacionar y tratar de enfatizar en el que el sexo es fundamental dentro de estas mismas religiones falsas. También te hace explicarte cómo es que funcionan ellos. Pues lógicamente quieres tener el control de poder agarrar a quien se te antoje y llevártela a la cama, ¿no? O sea, y lo hablo de los dos lados porque, como lo hemos visto, o sea, no es para nada raro que los líderes sectarios hagan esto. O sea, que agarren tanto parejo, vayan con mujeres y con hombres y abusen de ellos, y a final de cuentas ellos ni siquiera están en cuenta de que están siendo abusados por tener una cierta fe ciega o por creer en sus líderes, ¿no? También creo que hay que poner en base cómo es que cambió de esposa, por decirlo así, no sé cómo llamarlo, para que esta misma se separara de él y ahora se fuera con un muchacho mucho más chico que ella, o sea, de 14 años, cuando ella ya tenía 30. O sea, esto suena demasiado estúpido, perdón por la expresión, pero suena demasiado estúpido porque ¿qué voluntad tú tienes o qué mandato te va a decir? ¿Sabes qué? Pues esta va a ser tu pareja y esa va a ser tu pareja, ¿no? O sea, no son dueños del destino para que hagan eso. Y aparte forzarlos a consumar su matrimonio, a forzarlos a tener relaciones, o sea, como que todo esto. No es necesario como que tengamos que entrar a detalles para saber todo lo que se está adentrando sobre esta parte. Tú lo dijiste, están aniquilando su voluntad, decisión a decisión,
pedazo a pedazo, oportunidad a oportunidad, para que esta misma se pueda ver aprovechada o desaprovechada por los líderes sectarios, ¿no? Que también puede empezar a provocar una cierta desterración, ¿no? Y estas promesas de la estrella Sirio, o sea, creo que hemos escuchado aquí cosas de sectarios y esta se me hace la más, no sé, como la más de rango imaginativo más grande, la más estúpida. O sea, como que también creer en eso, que hay que creer en el cosmos. Creo que eso es una parte que hemos visto, que hay ciertas, ya no son sectas, pero son como grupos fanáticos a esto, o creen en las energías y todo esto, pero ya llevarlo hasta ese límite, combinándolo con la religión, como que te habla un poquito hasta de ciertas teorías de conspiración, de quién maneja el mundo, quién lo creó y todo eso. Entonces, como aprovecharse de esta parte, y gente que a lo mejor es fanática, le interesa, también te habla mucho de cómo se estaba llevando esta secta. Entonces, no solamente en cada rincón de la orden se tenía la certeza de que a lo mejor podía haber un destino predicho por ellos, sino había un autoritarismo de decir, es que es el destino el que me está diciendo que tú lo hagas, y la gente demasiado imbécil para creerla de algún modo. El siguiente apartado que te voy a presentar, Ricardo, es sumamente importante porque obviamente trae consigo la ideología que esos dos hombres estaban imponiendo en, al final del día, su secta, su creación. Y es que ante esta ola de creencias que ellos mismos tenían, por una parte una persona que engañaba con la joyería, otra parte un médico que básicamente pensaba que era la reencarnación de un templario, y pues en una plática que coincidían sobre un nazismo todavía presente, una masonería pues básicamente tóxica, creo que estamos hablando de un mal camino. Y pues a continuación creo que también se nota un poquito de machismo al respecto, ya que Emanuele, que ya hablamos de ella, la hija de Dimambro y Belanzón, no solo se convirtió en una amenaza para la estabilidad de la secta al descubrir la farsa de los hologramas y abandonar la orden, sino que fue vista como un problema desde el preciso instante de su nacimiento. Antes de su llegada al mundo, Dimambro proclamó con fervor que un enviado celestial estaba por nacer, el nuevo Mesías destinado a guiar a la humanidad hacia su salvación. Pero cuando los gritos de parto dieron paso a la frágil figura de una niña, su desilusión fue inmediata. El esperado Salvador divino era, en cambio, una recién nacida. Para Dimambro, aquello fue una afrenta al destino que él mismo había profetizado. Sin embargo, lejos de admitir la contradicción de sus palabras, el líder supremo de la orden realizó un abrupto giro doctrinal. El Mesías ya no sería un único elegido, sino que su esencia se manifestaría en un consejo de almas puras, conformado por 6 o 7 niños nacidos dentro del círculo de la comunidad. De esta manera, Dimambro tejió una nueva narrativa, envolviendo la decepción en un manto de espiritualidad renovada. Para sus seguidores, aquello no fue más que una muestra de la infinita sabiduría del Maestro, quien, con su voz solemne, declaraba que el destino de la humanidad no recaía sobre un solo ser, sino en la unión sagrada de aquellos infantes predestinados. Y en efecto, creo que todas estas creencias erróneas en pleno siglo, además del machismo supremo y latente, creo que va por mal camino las ideologías de esta secta. Pero también me gustaría saber tu opinión respecto a este apartado, ya que en mi punto de vista es sumamente importante, porque en efecto estamos hablando que no solamente las personas en esta ocasión de más de 30 años se casaban con menores de 20, y pues en esta ocasión recalca, sumamente importante, que los infantes también estaban sometidos ante una creencia totalmente errónea. Es que ¿sabes qué existe aquí dentro de esta parte? O sea, tú lo acabas de mencionar, existe perfectamente esa parte del machismo, de que tenía que ser hombre el que venga a guiar de nuevo a la secta, porque pues en algún momento me tengo que ir, ¿no? Al plano astral, al plano celestial, ¿no? Entonces, cambiar esta narrativa por algo más infantil o como algo tierno, te habla de por dónde van las intenciones, o sea, a final de cuentas.
se me hace no solamente delicado de escucharlo, se me hace demasiado molesto hasta cierto grado, ¿no? Como cambias y juegas con esto. Tú lo mencionaste bien, o sea, a final de cuentas creo que esto no solamente de las sectas, o sea, las religiones por sí mismas, en muchas, alrededor del mundo, tienen esas connotaciones de instruismo machista. Entonces, creemos que por ahí también parten estas deficiencias, ¿no? Hay que recordarlo y creo que eso es un dato muy importante. La mayoría de los textos que se tienen de cualquier religión fueron hechos, documentados, aprobados por un cierto cúmulo de hombres que fueron los que lideraron las religiones. No vamos muy lejos. La del cristianismo, la más acercada a esto, que la mayor parte de la gente que nos escucha la conoce, ¿no? Entonces como que también parte de ahí, ¿no? Que el poder divino viene de un hombre y no de una mujer. Entonces, este tipo de detalles no suenan ajenos, pero sí suenan muy longevos. Suenan de muchos años atrás, muchas décadas y siglos atrás. Entonces, lo aprovechan estos líderes sectarios, lo transforman, lo connotan, le dan una modificación para poder seguir y manteniendo el control y el poder. Para decir es que fue un mandato divino, para poder dejarnos en claro que quienes van a liderarlo va a ser un pequeño círculo de niños y a ellos tenemos que seguirles el consejo y tomar la palabra. Esto a nombramiento propio o idea propia, espero que en algún momento podamos tocarlo, pero me suena mucho como se hizo la Biblia del Mormón, sus escritos. Suena mucho, tiene muchas referencias de cómo fue cambiando de ideas y de parecer para seguir manteniendo a sus allegados, ¿no? O sea, cambiar una decisión por otra, decir que ya tiene un nuevo mandamiento y que nunca se tuvieron. Entonces, el libro del Mormón, o la forma en que fue escrita, tiene muchas connotaciones de estos cambios que está sufriendo el templo solar en sus orígenes, en sus principios. Hasta este punto del episodio, Ricardo, hemos hablado, creo que, de cosas sumamente cancelables para esta época, y de manera interna para la secta se veía como algo normal. Pero ahora bien, ¿cuándo empiezan los verdaderos problemas? ¿Cuándo es el momento de que empiece esta idea del suicidio colectivo? Pues a partir de ahora creo que va a haber un cúmulo de emociones, y entre ellas va a ser tristeza, mucho coraje, pero sobre todo una gran satisfacción, porque la Orden del Templo Solar jamás volvió a resucitar. En los sombríos corredores del tiempo, la Orden del Templo Solar enfrentaba el ocaso de su siniestra existencia. La justicia los acorralaba. Armas descubiertas en sus propiedades canadienses, acusaciones de lavado de dinero y oscuros vínculos con la mafia siciliana desmantelaban el velo de espiritualidad que habían construido. Los adeptos, antaño fieles, comenzaron a desertar, incapaces de ignorar las grietas que devoraban la fachada sagrada. Las denuncias de fraude se alzaron como ecos de traición, y tras los suicidios, una cuenta bancaria de aproximadamente $94 millones reveló la magnitud de la codicia de sus líderes. Luke Lloret y Joseph DiMambro, atrapados entre las sombras de la ley y el colapso financiero, decidieron que había llegado la hora del gran tránsito. No había redención terrestre. Sirio los aguardaba. Las constelaciones serían su refugio eterno, o al menos eso prometían. El fin del camino era inminente, y como tantas veces antes, reinterpretaron las adversidades como señales apocalípticas. En sus malditos testamentos, los líderes dictaron las reglas de la muerte. Había 3 tipos de destino. Estaban los traidores, a aquellos que desobedecieron el llamado final, y pues para ellos el castigo era un disparo certero. Luego, los inmortales, quienes aceptaban el viaje, pero necesitaban ser ayudados. Su sumisión era su sentencia. Y finalmente estaban los despiertos, los elegidos que abrazaban la muerte con fervor, consumando el último rito del suicidio colectivo. En Chairi, el horror fue meticulosamente ejecutado. Niños y adultos fueron drogados hasta la inconsciencia. Luego, un frío disparo los arrancó de la vida. Los traidores fueron eliminados sin redención. En el centro de esa danza macabra, los líderes también yacían muertos, pero su voluntad seguía moviendo los hilos de la tragedia.
Bien, Ricardo, me gustaría hacer una pequeña pausa en este punto. En primer lugar, justamente para poder traer un tema que hemos tocado antes, que es el caso de Jonestown, igual una secta que lamentablemente terminó en tragedia. Y pues son casos muy similares, ya que cuando sus líderes ya estaban bajo amenaza, no digamos de una espiritualidad o de un demonio, más bien de seres humanos reales y de una ley que te persigue, creo que es donde no ven salvación alguna, ¿no? Entonces manipulan a toda su comunidad justamente para no ser atrapados. En esta ocasión, la transición hacia el planeta, hacia la estrella que ellos mismos habían impuesto en su secta / religión. Y en segundo lugar, también me encantaría saber tu opinión sobre todo lo que hemos platicado hasta el momento. No puede estar mejor dicho. Es una... Si no es una réplica, pero suena demasiado similar a Jonestown, Suena similar en todos los puntos donde lo veas. La prisión, la condena, el peso de la ley, ya estaban ahí, simplemente esperando el acecho correcto, el momento correcto para poder agarrarlos, aprenderlos y llevarlos a pagar por todos sus crímenes, en este caso el fraude. Entonces, me sorprende mucho esto de los no sé cómo llamarlos, los 3 tipos de destino, los 3 tipos de muerte, los 3 tipos de destino final para cada uno de sus seguidores. Es lo que a mí me llama mucho la atención. O sea, de algún modo u otro te vas a tener que ir con nosotros y vas a tener que llegar allá. No, el cosmos va a ser tu refugio y tienes que pensar que va a ser así, tiene que ser así porque nosotros como líderes lo estamos aceptando. Así lo estoy entendiendo y creo que lógicamente así la gente lo está comprendiendo. Lo que vas a decir bien, si al principio no comprendíamos cómo llegamos a estos actos, ahora se puede entender perfectamente por qué. O sea, hay que... No sé, las personas que sí pudieron desertar y abandonar esto a tiempo, qué bueno, qué fortuna, pero desgraciadamente las que no pudieron hacerlo, no hay como una explicación, una justificación para que alguien decida acabar con tu vida, porque pues a mí y a mi compañero ya nos está persiguiendo la justicia y es mejor abandonar este plano terrenal, o sea, ser un cobarde. Y porque dentro de tu cobardía vas a llevar a otras personas. Y creo que esa es la parte importante y el punto crucial dentro de esto. Estás jalando a un cúmulo de gente que creyó en ti, que pensó que contigo iba a encontrar la verdad que siempre se busca dentro de las religiones, que esta sí es la que nos va a guiar al plano astral, al plano espiritual, al plano de la otra vida, como le quiera llamar la audiencia, pero no tenemos el porqué o el claro de que las razones sean objetivas. Simplemente es mandato divino, es el destino y tiene que estar así. Claro, o sea, no te vas a poder llevar más de $90 millones al infierno. Hay que ser muy claros. Entonces, ¿qué haces? Te terminas llevando a los demás, terminas convenciéndolos para que no solamente quedes como un cobarde, sino simplemente fue un suicidio colectivo, ¿no? Entonces sí, todas estas connotaciones y similitudes con Jonestown siguen siendo tan fuertemente ligadas que es imposible no pensarlo al mismo tiempo. Pero, vuelvo a decirlo, sectarios a final de cuentas, líderes de secta que terminan tomando decisiones desesperadas al momento de querer salvaguardar o quedar plasmados en los libros de historia, que a final de cuentas quedan igual como lo que son. Gente que no tenía escrúpulos y que le quitaba la vida a los otros sin necesidad de pensar que estaban haciéndolo mal, simplemente por sus intereses o porque la gente pensara que era lo correcto y convencía también a otros, ¿no? O sea, también es parte de esto, pero o sea, sí, esta parte sí ha sido ya muy pesada ya de escucharla por lo que viene, lo que se adentra, porque lógicamente simplemente nos dice la primera pizca. La cuestión acá es saber cómo sucedieron los asesinatos, ¿no? Como te lo había dicho desde el principio, Ricardo, realmente esta secta se extendió por todo el mundo. Si bien es exagerado decir que todo el mundo para 3 países, pero la realidad es esa, más los miembros que
tampoco son pocos. En esta ocasión estamos hablando de París, Suiza y Canadá, y obviamente ante el hecho que te acabo de contar del suicidio masivo, obviamente la ola de muertes se empezó a generar. Y la segunda ola de muertes fue que un año después, el 23 de diciembre de 1995, otra oleada de muertes irrumpió en la inquietud de Grenoble. La escena se repitió con brutal simetría, cuerpos envueltos en túnicas blancas, dispuestos en una ominosa cruz. Algunos se entregaron a la muerte voluntariamente, mientras otros fueron ejecutados por manos que clamaban redención. El fuego devoró sus huellas, dejando tras de sí un testimonio de devoción y locura. Pero eso no es todo, porque la orden no sucumbió del todo. En los 3 años siguientes, la muerte siguió su curso. Otros 74 integrantes eligieron seguir el llamado de Sirio, persuadidos por las voces espectrales de sus compañeros caídos. La sangre corrió en burdeles franceses, donde 33 vidas se extinguieron, incluyendo las de inocentes niños. Decían que escuchaban el eco de sus hermanos astrales, un susurro insistente que los invitaba a cruzar el umbral. Las estrellas no respondieron, solo quedó el silencio, y la certeza de que la locura y la muerte, una vez desatadas, no conocen fronteras. Antes de poder finalizar con este tema que es sumamente interesante, me gustaría agregar un dato adicional, pero de igual manera es sumamente importante. Y vamos a retomar el nombre de Michael Tabachnik, ya que el célebre director de orquesta fue arrestado por las sombras de la Orden del Templo Solar, enfrentando repetidas veces la mirada escrutadora de la justicia francesa. Acusado de instigación al suicidio y de pertenecer a una organización militar, su nombre resonó con el eco de los ritos macabros y las decisiones fatales que marcaron a la secta. No era solo la figura de mayor nombre entre los seguidores, sino uno de los escasos miembros de la cúpula que logró esquivar el destino funesto que otros abrazaron. Los fiscales, firmes en su acusación, argumentaron que sus escritos habían servido como combustible para las mentes perturbadas de aquellos que, en la segunda ola de muertes, tras 1994, decidieron entregarse a la oscuridad. Entre sus partituras y batutas, decían, se escondían mensajes velados de devoción fanática y llamados obviamente al sacrificio. Pero las pruebas se deshicieron entre las manos de la ley. Finalmente, Tabachnik fue absuelto. Su inocencia o culpabilidad se desvanecieron en el aire, como una melodía inconclusa. Tras su absolución, el director regresó a los escenarios, empuñando la batuta con la misma destreza con la que, según sus detractores, guiaba los destinos de los adeptos de la orden. Siguieron las ovaciones de las principales salas de concierto en Europa y los estrenos de composiciones modernas. Su arte permaneció incólume, como si las sombras de Sirio no hubieran dejado huella alguna. Hoy, con 82 años, Michael Tabachnik sigue en pie. Ni las acusaciones ni los fantasmas de la secta lograron arrastrarlo al abismo. Parece que, a diferencia de tantos otros, él nunca escuchó el llamado de Sirio. Es muy irónico que uno de los principales promotores de esta secta siga vivo, pero así es el cruel destino. Algunos adeptos tomando la muerte con todo el amor posible ante ese tiempo, mientras que otros siguen disfrutando de lo que ellos mismos tal vez no construyeron, pero sí fueron unos pilares importantes para poder hacer de esta secta más grande. Pues bien, Ricardo, de esta manera básicamente es como estamos terminando el episodio. Me gustaría saber tu opinión de todo lo que hemos arrastrado hasta este punto de la historia. Sí, hay que rescatar esa parte, o sea, fueron cuestiones de pocos años, o sea, no fue tanto. O sea, también hay que hablar, es un lapso grandísimo. Me sorprende que después de que cayeran los líderes todavía hubiera personas que estuviera convencida de eso del llamado de Sirio. Creo que
fanatismo a veces, no sé cómo llamarlo, el convencimiento, el arraigar ideas absolutas, como, mejor dicho, el agarrar ideas que no son absolutas y tomarlas como ciertas es totalmente peligroso. Entonces aquí se ve contempladísimo, o sea, en las tres sedes pasó esto, unos forzados, otros entregados por las tres formas de destino de las personas escritas por los líderes. A final de cuentas creo que eso habla de cómo la gente se fue convenciendo a sí misma de que pues esto era cierto, o sea, y pues, lógicamente sabemos que no, o sea, nunca fue cierto, o sea, simplemente fue una estupidez que ellos se creyeron, ¿no? Esto de escuchar las voces, de alucinarlas, pues lógicamente es forzado por la cabeza, no sé, vuelvo a repetirlo, ser un simple aficionado dentro de una religión sectaria o dentro de un grupo sectario te lleva a estas implicaciones que te generan estas mismas partes, estos mismos finales o varios finales. A mí me llama mucho la atención que después de que cayeran, lo vuelvo a repetir, se fueran yendo los demás, porque alguien tenía que convencerlos de que estaban en lo cierto. Entonces, si bien no se le pudo comprobar nada a Tabachnik, al director, pero ya tenerlo insinuado de que él era un incitador a que la misma gente se desviviera por sí misma, te está hablando muy bien de cómo estaba siendo manejada esta organización, ¿no? A final de cuentas, alguien muy importante dentro del mundo de la música, que tiene conocimiento, que tiene una buena posición, aprovecharse de eso no suena raro, o sea, también no suena raro, es parte de las situaciones, de las circunstancias que la misma gente a veces como que no se da cuenta, no las quiere ver, a pesar de ser absuelto, pues quedó de algún modo manchado, llamado, ¿no? Y qué curioso, tú lo mencionaste, todavía sigue vivo, sigue andando por ahí, todavía tiene la libertad de estar paseándose, y la justicia no pudo demostrarle nada, ¿no? Digo, solamente la misma vida lo juzgará, o tal vez más adelante se pueda sacar un poco de este tema y a lo mejor descubrir qué hubo detrás de esas investigaciones y estos juicios que muchas veces a veces quedan ocultos, pero que bueno, eso es un punto y aparte, ¿no? Pero vuelvo a repetirlo, que la misma gente se la creyera y que lo hiciera por voluntad propia, los que hicieron por voluntad propia, bueno, pues fue su decisión, ya, punto, no te puedes meter tanto en ese tema porque pues ya estaban muy atrofiados, pero los que no querían, no estaban tan seguros de hacerlo y que estaban simplemente por pensar que estar en el templo solar era algo bueno para ellos, que los llenaba de espiritualidad, o simplemente tenerlos como un refugio, un lugar donde poder complementar sus ideas que fueron creándose para sí mismos dentro de su mente. Bueno, está bien, pero ya forzarlos a quitarse la vida te habla de que había otros que estaban dispuestos a todo con tal de crear una palabra que simplemente estaba más que vacía, porque pues como lo son las sectas por sí mismas, y como lo fue Jonestown, y como lo han sido otras sectas, como en su momento se ha ido descubriendo la verdad sobre la luz del mundo, quedan muy vacías con sus escrúpulos, con sus ideas y con su moral. ¿Y qué hace esto? Termina corrompiendo gente para que haga actos atroces, o obligando a otros que lo hagan contra su voluntad y otros que lo hacen por su voluntad propia. Entonces nos termina dejando este velo y esta incertidumbre dentro de las mismas, esta parte final de la narrativa, de cómo es que todavía después de la muerte pudieron seguir persuadiendo y convenciendo a otros, o dejaron muy bien convencidos a otros para seguir cometiendo esta ola de atroces, de estas atroces muertes, de esta forma de quitarse la vida o de quitar la vida a otras personas para llegar al destino final, que era Sirio. O sea, que también los convencieron y que estos no se pudieran dar cuenta que al final de cuentas solamente estaban huyendo de la justicia. Creo que eso ha sido lo más triste, lejos de ser un enojo, ha sido muy triste de escucharlo y de sentirlo dentro de la historia del Templo Solar. Si me permite, Ricardo, me encantaría compartirte la conclusión general de este episodio. La fe, cuando se viste de ceguera, es capaz de encender hogueras que no solo consumen cuerpos, sino también almas. La Orden del Templo Solar fue un testamento de cómo las palabras de un líder pueden convertirse en cadenas, y las promesas de redención en sentencias de muerte. En su búsqueda desesperada por la verdad, sus seguidores atravesaron umbrales sin retorno, convencidos de que el fuego purificaría sus pecados y nos conduciría a una existencia superior. Pero lo único que dejaron atrás fueron cenizas y silencio. Las llamas que devoraron sus vidas no pudieron borrar las preguntas que aún resuenan. ¿Fue la devoción lo que los condenó? ¿O fue el miedo disfrazado de fe lo que les arrebató la voluntad?
En este mundo de los templos, el espíritu puede elegirse sobre cimientos de engaño. Y cuando la luz prometida resulta ser solo un reflejo distorsionado, lo único que queda es el abismo. Recuerda siempre, no toda guía lleva a la salvación, y no toda llama ilumina, porque en los rincones más oscuros de la devoción, la sombra del fanatismo aguarda, paciente e insaciable. De esta manera, Ricardo, concluimos el episodio de esta semana centrados en el tema sectario, pero para ser precisos, en la orden del templo solar. Antes de preguntarte qué te pareció este episodio, me gustaría hacer una aclaración. Si ustedes se quedaron con más dudas que respuestas en este episodio, los invito a que vean una serie de Netflix, una serie documental que básicamente habla sobre esta secta, sobre la Orden del Templo Solar. Está disponible en Netflix, tal cual pueden buscarlo con ese nombre y el resultado va a ser totalmente factible. Ahí es donde se aborda con más profundidad, así obviamente con propuestas bastante interesantes sobre el tema para que ustedes puedan averiguarlo por cuenta propia. De esta manera, Ricardo, ¿qué te pareció el episodio? Y bueno, también hacerte la pregunta si tras escuchar este capítulo te gustaría buscar más sobre ello y tal vez dar una oportunidad al documental, ¿no? La verdad sí me atreví a verlo porque creo que es demasiado interesante en tres aspectos puntuales que me gustaría poner ahorita a disposición de la gente, que también para que lo tenga en cuenta. El primero, el manejo psicológico para convencer a la gente de cómo es que fueron entregando sus recursos y cómo fueron entregando sus vidas, ¿no? Creo que es un poquito llamativo en ese lado por la puntualidad de cómo se interpreta la sociedad humana, cómo se puede proteger de estas mismas situaciones para no caer en ellas, para no ser manipuladas, y cómo es que también se pudieron llegar a cometer esos actos atroces después de que los líderes cayeran. La segunda, el descubrimiento y el entendimiento de cómo se fue formando, cómo fue creciendo, cómo fue llegando a tanto, ¿no? Si bien aquí, por lo mismo, por cuestiones de tiempo para poder abarcarlo, no es lo suficientemente amplio como para poder entenderlo o escucharlo, pero también eso es también intrigante, o sea, sí llama la atención. Y la tercera, y yo creo que la más puntual, ¿quiénes fueron los que siguieron motivando estos actos? O a lo mejor tener ya una claridad un poquito más fuerte. Entonces creo que viendo el documental se podrían esclarecer algunas de estas preguntas. No creo que todas, no espero que todas, porque generalmente cuando no sale la verdad a la luz, pues suele pasar este tipo de incertidumbre, que pues, bueno, a fin de cuentas nos encanta tenerla para poder discutirlo. De ahí me pareció fascinante el episodio. Es fantástica esta historia, es muy triste, lo vuelvo a repetir, es muy triste. Lejos de ser un cierto enojo, es más triste por la gente que perdió la vida sin siquiera estar de acuerdo, ¿no? Los famosos traidores que le pusieron así los líderes del Templo Solar. Entonces, creo que sí me deja más una sensación de desánimo, de tristeza, de desaire, de, no sé, un poquito de desolación, de no haber entendido o desertar a tiempo estas personas que se fueron, ¿no? Vuelvo a repetir, las personas que lo hicieron por su propia cuenta, por su propia decisión y lo aceptaron, pues, bueno, o sea, gustaría decirme también lo mismo, y claro que mucha gente lo va a opinar, y creo que yo también podría decirlo en cierto punto, pero fue su decisión, o sea, creo que también hay que entenderlo por ese lado. Y los que no estaban tan convencidos, pero igual así fueron forzados a hacerlo, la misma, o sea, creo que también fue un destino demasiado cruel para lo que tenían que haber vivido, ¿no? O sea, aparte esto de que les introdujeran droga para que no sintieran la muerte, también te deja un poquito sacado de onda. Personalmente a mí sí, o sea, sí me deja una sensación de miedo y escalofrío, pero creo que es más mucho de tristeza de ver que mucha gente se fue sin necesidad de pedirlo y sin necesidad de esperarlo, solamente por unas creencias que no estaban fundamentadas ni razonadas. Simplemente era creerle a alguien que te lo estaba diciendo, jurando e hiperjurando de que pues era verdad y que él era el salvador de los tiempos y te iba a llevar a un nuevo plano celestial. Entonces me quedo con esas sensaciones, pero por repetirlo, un
un muy buen episodio. Espero que la gente se haya involucrado y le haya gustado. Y como yo, vayan a buscar el documental para poder estar más informados sobre esta secta. Si llegaron hasta este punto del episodio, primero agradecerles por terminarlo y en segundo por brindarnos este apoyo semanal con capítulos que realmente son interesantes para compartir con ustedes y para platicarlo sobre esta mesa. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como @miedosnocturnospodcast, a excepción de X, ahí estamos como Miedos Podcast, para que vean el contenido semanal que estamos trayendo para todos ustedes, obviamente aparte del podcast con temas igual sumamente interesantes. Por cierto, antes de que se me olvide, los invitamos también a que se suscriban al canal de YouTube, estamos como Miedos Nocturnos Podcast, para que de igual manera como en las otras redes sociales puedan ver el contenido, los episodios semanales que son sumamente interesantes todos los sábados a partir de las 9 de la noche, donde sin duda hablamos de temas que llevan como título desconocido y que por eso estamos armando una comunidad. Los invitamos a que se suscriban, no se van a arrepentir. Y para todos nuestros oyentes de Spotify y seguidores, muchas gracias por también brindarnos el apoyo necesario en esa plataforma. Si nos quieren apoyar ahí, pueden entrar, reproducir el capítulo, y si ustedes creen que se merecen 5 estrellas, pues háganlo, pero califíquenlo con las estrellas que ustedes creen que se merece. Y pues bueno, sin más que mencionar por el día de hoy, Ricardo, agradecerte por compartir la mesa, por compartir un tema más, pero sobre todo desearte una muy buena noche. Muy buena noche, amigo.